¿Qué tal, amigos? El gobierno denuncia un sabotaje en el sector eléctrico del país. Esto y más, aquí en Impacto Semanal. Aguis, bienvenida. Gracias, Carlos. Amigos televidentes, además les contamos que Diana Salazar se destaca a nivel internacional. Aquí iniciamos Impacto Semanal. La emergencia eléctrica tendría saboteadores y realidades técnicas que el gobierno enfrenta. Esta semana hubo cambio de ministro y la Fiscalía ya actúa de oficio para determinar responsabilidades. Veamos. Los problemas energéticos son parte de la herencia de gobiernos pasados, asegura el presidente Noboa. Para enfrentarlo, decidió declarar en emergencia al sector y solicitar la renuncia a la ministra de esta cartera de Estado. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra. Mencionó también que ha pedido una investigación por un presunto delito de sabotaje en las plantas generadoras de energía. Porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Y el gobierno central asumirá el 50% de las planillas correspondientes al mes de abril. El presidente Daniel Noboa es un buen líder político y naturalmente es un hombre solidario frente a las necesidades que atraviesa la población ecuatoriana. Ahí está la respuesta. Noboa también se refirió a sus detractores. Un pocotón de PhDs ahí que nos atacan, más suenan como HPs que PhDs. Quieren hoy en día engañar al Ecuador, a decir de que no estamos preparados para esta lucha, de que no estamos preparados para afrontar al narcoterrorismo. Pero acá, con fuerza, con valentía, no daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los exfuncionarios, ni a los expresidentes. Dijo además que los involucrados en el presunto sabotaje serán considerados amenazas para el país y traidores de la patria. El gobierno nacional presume una conspiración en el sector eléctrico, así lo señala el viceministro Esteban Torres. Se detectó una ocultación deliberada de información al gobierno y al presidente de la República que lamentablemente nos tiene en la situación que estamos ahora. Por esto ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por paralización de servicio público en contra de 22 funcionarios. Es parte de un intento de sabotaje, de una paralización de servicios públicos que han sido ya debidamente denunciados por el gobierno para que sean investigados. Señala que se le ocultó al presidente de la República información sobre la situación crítica de las hidroeléctricas del país. Como Masar estaban al 0%, Paute al 0% y Coca-Cola Sinclair al 2% de su capacidad operativa. Para afrontar esta crisis energética, el gobierno nacional estableció solventar el 50% de la factura eléctrica del mes de abril de los hogares ecuatorianos y decretar la suspensión de la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril. Para el mantenimiento necesario de los temas eléctricos y, por supuesto, también el combate directo a la corrupción interna que puede existir en el gobierno y aquellos también saboteadores que están lamentablemente interfiriendo con un servicio público a los ecuatorianos. Por su parte, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, solicitó la renuncia obligatoria a todos los funcionarios del nivel jerárquico superior de dicha cartera de Estado. Declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Con la declaratoria de emergencia del sector energético, se espera tomar acciones urgentes que permitan aumentar la generación eléctrica en el país. La denuncia de supuesto sabotaje en el sistema eléctrico está en firme en la Fiscalía General del Estado. 22 personas han sido señaladas para esta investigación. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha señalado en las últimas horas que se ocultó información importante en torno a la situación del sistema eléctrico ecuatoriano y que más aún serían 3 personas
las que podrían estar principalmente relacionadas a estos hechos, que se trataría de la exministra Andrea Arrobo, así también del exministro de Energía del correísmo de entre el 2012 y 2016, Esteban A., y su exviceministro, Medardo C. Toda persona involucrada será considerado no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional. A la denuncia presentada por el gobierno nacional se suma una más, que se dio a conocer este día jueves, por parte de un exfuncionario del sistema eléctrico. Acudió al Ministerio de Energía para poner en conocimiento a las nuevas autoridades sobre las alertas que realizó a la ministra Arrobo y que no fueron tomadas en cuenta. Estos contratos de la investigación que se deja hoy al señor ministro para que puedan ahondar en profundidad, para que ustedes también, los periodistas, la prensa nacional, puedan investigar con mayor detalle y con mayor acceso a la información. Posiblemente existen relaciones y vínculos con el caso Caminosca, que fue presentado muchos años atrás. La información que se habría ocultado a las autoridades estatales sería la situación de los embalses de Paute, Sopladora y Mazar, así también los modelos probabilísticos generados por Senace, que han roto récords históricos durante los últimos 61 años. La situación actual de Coca-Cola Sinclair, que contaba con un embalse del 2% de su capacidad, así también de otras hidroeléctricas como Paute, Sopladora y Mazar, con embalses operativos del 0%. Y por otra parte, el déficit energético que enfrentaba el país a partir de abril del 2024, del 20 al 25%, y que nunca se realizó las alertas pertinentes a las autoridades gubernamentales. Y ante la emergencia eléctrica del país, el presidente Daniel Noboa decidió rebajar las planillas de luz en un 50% por el mes de abril. Por otro lado, la Policía Nacional tiene recomendaciones para la seguridad en este periodo. Ciudadanos ven con buenos ojos la medida anunciada por el gobierno al reducir el 50% de la tarifa del pago de la luz, pues para ellos significa un alivio financiero. Usted se da cuenta de la economía como está ahorita, súper baja y no hay el dinero suficiente para poder cubrir las deudas, y si sube afecta a nuestro bolsillo, pero si baja obviamente, excelente. Decisión que nosotros aplaudimos, ya que estamos ahora con esto de racionamiento, entonces es preferible que tomen esta decisión para beneficiar. Eduardo Rosero nos explica que el mecanismo de aplicar esta nueva tarifa es algo simple, pues solo depende de las visitas que realizan los operadores a cada medidor. Cada uno de los usuarios tenemos un contador, un medidor. Ese medidor va a seguir registrando. Simplemente de lo que marca el registro de las lecturas que hace la empresa, que es normalmente el mismo día de cada mes, se tomará la mitad del consumo para hacer el cálculo sobre el valor a pagar. Según especialistas, la reducción será aplicada a la tarifa final del pago de la luz, exceptuando tarifas adicionales como tasa de bomberos, recolección de basura y servicio de alumbrado público. La cultura de ahorro de energía se ve cada vez más reflejada en las medidas que adoptan las familias ecuatorianas. Gran parte de la población ya está capacitada para entender lo más básico. Como saber que no puede tener malas instalaciones, que tiene que apagar la energía para ahorrar, como que si se sale a la calle, los principales de la casa, apaga el televisor, apaga, desconecta el enchufe de tu celular, apaga el microondas. En las calles de la urbe, por ejemplo, los habitantes prefieren prever el daño de sus electrodomésticos, tomando ciertas precauciones. Apago lo que no están usando. Tenemos que, el que quiere tener sus cosas, hay que cuidarle. El consumo de planillas a nivel país se triplicó. Una de las causas es por las altas temperaturas, lo que ha incidido en este aumento y colapso en ciertos sectores. Las precauciones para evitar ser víctimas de robo en estas intermitentes caídas del sistema de energía son parte de las estrategias que adopta la ciudadanía. Sin embargo, las autoridades policiales dan el contingente prioritario que se debe replicar en todas las zonas. Es tener dentro de nuestra casa ya los alimentos o agua que vayamos a consumir durante estos cortes de energía. Porque nosotros, del momento en que salimos y todo un sector se queda sin luz, se generan espacios a oscuras. Y esa es la herramienta que el delincuente necesita para cometer un hecho delictivo. Los habitantes afirman que adoptan medidas de seguridad entre su círculo familiar. ¿Usted y su familia, por ejemplo, se quedan en casa? Claro, nosotros lo quedamos en casa. Para prevenir. No salimos porque ya es una emergencia que va. ¿Solo por emergencia? Sí, emergencia. Tal vez no salir es lo único. No salir y
tener a la mano que será la llamada de emergencia, porque de ahí más no nos podemos ir, comernos a Dios, es lo único que podemos hacer. Cualquier calle oscura es un punto vulnerable que es aprovechado por los delincuentes. Por esa razón, el contingente de la policía también se activa, de acuerdo a los cortes que se registran en los sectores. Bueno, nosotros un día antes determinamos en la página de la empresa eléctrica, vemos en qué momento va a haber cortes de energía y en ese momento destinamos unidades motorizadas para que estén circulando en el punto. Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede recibir el apoyo de los uniformados, quienes han redoblado los operativos. Atención amigos, continúa el juicio contra el excontralor Carlos Polit en Estados Unidos por lavado de dinero. La Comisión Anticorrupción del Ecuador se pronunció al respecto. Veamos. El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, señala que entre 2015 y 2016 presentaron varias denuncias en contra de funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción, entre ellos el excontralor Carlos Polit. Señalamos, por ejemplo, que la adquisición de ese terreno donde se iba a construir la refinería del Pacífico costaba $200,000 y el Estado, con visto bueno de la Contraloría, compró en $10 millones. Según Rodas, el juicio que el Departamento de Justicia de Miami sigue en contra del excontralor Carlos Polit da la razón a las denuncias presentadas por la Comisión Nacional Anticorrupción. Y evidentemente Manduriacu abrió las puertas a Odebrecht para seguir en el país con el sistema de coimas y de sobreprecios. De tal manera que en el sobreprecio le salía el dinero a Odebrecht para pagar la coima. Por estas denuncias, Polit demandó a los miembros de la Comisión Anticorrupción y a 9 de ellos se les dictó prisión. Contraloría, Fiscalía en aquel momento estaban en relación directa con Odebrecht y el señor Polit operaba como recaudador de fondos. El experto en derecho Roberto Calderón dice que en el caso de que se emita una sentencia en contra de Carlos Polit por actos de corrupción, la Fiscalía de Ecuador podría investigar estos casos. Hay que recordar además que el delito de sobornos, el delito de cohecho, es un delito imprescriptible y puede incluso ser juzgado en ausencia, como así lo dispone nuestra Constitución. Hay que recordar que la empresa Odebrecht llegó a un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos y pagó $2.6 billones por haber entregado sobornos entre 2010 y 2016 a diferentes países de la región. Habría que ver que en el caso de Ecuador, si Odebrecht manifiesta haber pagado $55 millones de sobornos, ¿a manos de qué funcionarios públicos fueron a parar? Calderón señala que al momento Carlos Polit goza de una presunción de inocencia y hay que esperar una resolución del Departamento de Justicia de Miami. Con eso, la Fiscalía de Ecuador podría iniciar una investigación de oficio sobre los presuntos actos de corrupción en Ecuador. Amigos televidentes, y al volver les contamos que la fiscal Diana Salazar fue nombrada entre las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. Además, en el caso Metástasis, varios implicados se acogen a procesos abreviados y con sus testimonios revelan detalles de esta trama de corrupción. Ya volvemos aquí en Impacto Semanal. La revista Time incluyó a la fiscal Diana Salazar en el listado de las 100 personas más influyentes del mundo por su lucha frontal contra el crimen organizado. Mientras tanto, en la Asamblea se articula una nueva mayoría de apoyo al gobierno del presidente Daniel Noboa. Este miércoles el Ecuador fue reconocido a nivel internacional, pero por la figura de la fiscal general del Estado Diana Salazar, pues aparece en la lista de las 100 personas más influyentes del 2024, que publicó la revista estadounidense Time. La decisión para colocar a Salazar en este listado se da por su trayectoria profesional, que empezó como amanuense y luego llegó a ser fiscal general del Estado. A su cargo, la ministra fiscal ha tenido en su trabajo duros y peligrosos momentos, lo cual le ha llevado a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción en el Ecuador. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colompico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. La revista destaca que entre sus logros está la condena a un expresidente y a un ex alto ejecutivo del fútbol en el 2020, en referencia al expresidente Rafael Correa,
que fue sentenciado en el caso Sobornos 2012-2016. Pero en el último año la fiscal general del Estado ha liderado una investigación por presuntos hechos de corrupción en el sistema de justicia de nuestro país, en donde se ha visto inmiscuida no solamente la política, sino también la justicia, la policía y funcionarios del sistema público, pues los casos Metástasis, Purga y Plaga han desenmascarado la corrupción latente en varias instituciones públicas del Ecuador. Considero que existen aún funcionarios que están conscientes del riesgo que corremos, del peligro, pero sobre todo del compromiso que se mantiene día a día. Y yo creo que debemos aunar esfuerzos con aquellas personas que sí están comprometidas con sacar adelante este país para que podamos avanzar. No somos todos, no son todos los abogados de libre ejercicio, no son todos los medios de comunicación, no todos los fiscales, no todos los jueces. Existe esperanza todavía. El reconocimiento a Diana Salazar también se vio reflejado este miércoles en las calles de la ciudad de Quito. En la tribuna de los Chiris, desde las 16 horas, se congregaron varios ciudadanos con pancartas y consignas, respaldándola en su trabajo. Única mujer muy valiente que ha sacado la cara por todos los ecuatorianos. Nadie lo ha hecho como lo ha hecho ella. La única persona que está al frente y está descubriendo toda la corrupción existente en el país. Llegaron personas de diferentes lugares de la ciudad de Quito, grupos de amigos, de diferentes edades, e incluso varios de ellos viajaron desde provincia para dejarle un mensaje a la fiscal general. Hoy vemos que esa lucha contra la organización criminal va a hacer renacer el Ecuador. Por eso nuestro pueblo hoy está aquí, para decirles cuidado, no le pueden topar a Diana Salazar, porque Diana Salazar tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano. El nombre de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, consta entre otros líderes de importancia a nivel mundial. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, respondió así cuando se le consultó sobre los diálogos para la conformación de una posible nueva mayoría que deje afuera al correísmo. Como presidente de la Asamblea voy a actuar de manera ecuánime, de manera justa, de manera equitativa y siempre todos los partidos políticos tienen la apertura para hablar con el presidente de la Asamblea. Ustedes pueden ver y es público, esta Asamblea está para resolver los problemas de la gente y no para estar debatiendo los problemas ideológicos entre los partidos políticos. En el correísmo intentan superar el desgrane. Ahí también saben que existen diálogos para consolidar una nueva mayoría sin ellos. Si conforman una nueva mayoría, que lo hagan, pero ya podemos vaticinar lo que se viene a lo de fondo. Los asambleístas independientes tienen que tomar una decisión. Sus votos podrían sumarse a esa nueva mayoría. El ambiente por sí solo se presta para que se establezcan nuevas mayorías, como ya se han observado en algunas leyes. Usted ve que aprobamos, no sé, el tratado con China, se aprobó sin la presencia de los votos del correísmo, la misma ley de turismo, con algunas excepciones. En el oficialismo por ahora piensan en la consulta popular. Después del domingo buscarán diálogos. Esa nueva mayoría apunta a sumar más de 70 votos para garantizar la aprobación de leyes. Y les contamos que en Metástasis el ex juez Ángel L. se acogió al procedimiento abreviado. Y según los chats del caso se descubrió la identidad de Frejolito. Se conoció que alias Pipo tenía más poder que el capo del narcotráfico Leandro Norero. Estos y otros detalles de inmediato lo conocerán. La instrucción fiscal en el caso Metástasis ha concluido y varios de los procesados han decidido acogerse a un procedimiento abreviado. El último de ellos, el ex juez Ángel Harry L., el mismo que fue procesado en el caso Metástasis del año pasado. La fiscalía lo acusa de participar en presunta delincuencia organizada al haber dictaminado medidas cautelares que facilitaron la devolución de bienes al narcotraficante Leandro Norero. Pero según Ángel Harry L., en su última versión, lo hizo por presiones, ya que aparentemente recibió amenazas en contra de su familia. Su nombre también fue señalado en el testimonio anticipado de Eli B.A., cercano colaborador de Leandro Norero, quien mencionó: realizaba constantes videollamadas con el doctor Ángel L., con el objetivo de darle las indicaciones de que requería que no le permitiera a la fiscal Lidia Saravia comparecer. El doctor Ángel L. le indicó al señor Cristian R. que le hacía falta $10,000. Efectivamente se dio la audiencia. El señor Ángel L. no le permitió la palabra a la señora Lidia Saravia. Incluso hizo un llamado de atención y por medio de una acción de protección con medida cautelar solicitó la devolución de dicho bien inmueble. Ángel Harry L. no solamente está procesado en el caso Metástasis,
por el cual se le otorgó medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. Pero luego de 3 meses fue detenido y ahora también está vinculado en el caso Plaga. Ex magistrado no solamente en Quito, sino también en Santo Domingo y en otras unidades multicompetentes del Cantón de la Concordia, que sus fallos judiciales fueron cuestionados y criticados, lo convierten en uno de los procesados en los casos de corrupción del sistema de justicia del Ecuador, que se desenmascaró con el caso Metástasis y sus investigaciones adyacentes, y que hoy por hoy ha pedido a la Fiscalía General del Estado acogerse a un procedimiento abreviado, con lo cual acepta los hechos que se registraron a través de la red de corrupción generada por Leandro Norero en el sistema de justicia y acogerse al sistema de protección a víctimas y testigos. Con esto ya se suman 5 de los procesados que han decidido solicitarle a la Fiscalía a obtener este procedimiento para poder tal vez obtener una rebaja en su pena. Para entender la vida de Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, se podría decir que su historia en la cima criminal inicia el 28 de diciembre de 2020, cuando Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue asesinado de 15 disparos en un centro comercial. Su muerte dejó en acefalía la cúpula criminal, dando paso a una serie de masacres carcelarias. Así se crearon al menos 22 grupos criminales declarados ahora como grupos terroristas. La violencia de sus acciones llevó a Wilmer Chavarría Barré a ser el cabecilla de una de estas bandas. Durante la pandemia, el 23 de febrero de 2021, se registró su muerte por COVID-19, pero todo habría sido una farsa, según se lee en los chats del caso Metástasis. Norero lo saca del Turi, lo hace pasar por muerto, le cambia las huellas digitales de un muerto y le cambia la cara. El líder está en Europa. Tiempo después, Leandro Norero habría financiado con grandes cantidades de dinero a la banda de Pipo. Documentos clasificados de la policía dan cuenta que alias Pipo se habría organizado junto a cabecillas de otros grupos criminales para asesinar al patrón Leandro Norero. Yo me sé el último respiro de Norero de fuente muy cercana. Una semana antes que lo maten, Pipo manda a un man a hacerse amigo de Norero. Y lo mataron unos lavaperros. Pero el plan de Pipo habría sido asesinar también a los cabecillas criminales aliados a Norero. Así se lee en los chats del caso Purga, cuando Mayra Carolina S. escribió a la usuaria Steffi Hija 2021, alertándole del asesinato de George Samir Maestre, alias Samir. No, en serio, no puede ser. Dios, lo que hace el dinero, el poder, está jugando con fuego. Cada día nos quedamos sin amigos. De ley, hablé con Peña ahorita. ¿Qué te dijo? Que fue Pipo. George Samir Maestre Mena, alias Samir, fue asesinado la madrugada del 12 de octubre de 2023 en uno de sus domicilios en la Vía La Costa, en Guayaquil, un año después del asesinato del patrón Norero. Fuentes policiales confirmaron a El Noticiero que se adelanta una investigación en Ecuador y en Europa para recopilar nueva información sobre alias Pipo, quien tendría incluso mucho más poder del que alcanzó Leandro Norero. La fiscal Lidia S., que investigaba a Leandro Norero, contó cómo la red del capo infiltró a su equipo de trabajo. Los detalles los relató durante el interrogatorio fiscal de su testimonio anticipado. Estábamos investigando a un blanco de alto nivel. Lo teníamos a nivel de financista, señora fiscal. ¿Este caso en qué etapa se encuentra? Este caso se encuentra totalmente debilitado, pero sigo sosteniendo la etapa de juicio. Al ser etapa de juicio, ¿usted puede revelar el nombre del principal involucrado en este? Leandro Norero Tigua, él era un autoblanqueador, su señoría, pero también, señora fiscal, he determinado en mis investigaciones a su núcleo familiar como heteroblanqueadores. Los abogados de Norero y su familia la llenaban de diligencias absurdas, dijo. Debo indicar enfáticamente que no era una defensa técnica. Me empapelaron, me pedían 470 tarjetas índices, datos de filiación, huellas digitales de 400 personas que nada conocían de los hechos. El narco y sus socios hablaban de cómo atentar en su contra y desprestigiarla. Las amenazas llevaron a la fiscal Lidia S. ahora a ser testigo protegido. Aseguró ante el juez Felipe Córdoba que se violentaron durante el proceso los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, idoneidad y en todos los elementos que se había recopilado hasta ese momento. A esta audiencia compareció la abogada Yanina R. Recuerdo, ella en el momento de las medidas cautelares presentó unas radiografías y unos exámenes de lo que puedo recordar y solicitó sustitución de medidas al juez. ¿Recuerda el nombre del juez? Ubaldo M. Recuerdo que él no concedió medida cautelar de prisión preventiva a Lina R. sin ninguna justificación, violentando el principio de igualdad y sin ninguna certificación que acredite enfermedad constitucionalmente incurable, degenerativa o catastrófica. Cerca de terminar su testimonio entre lágrimas, la fiscal Lidia S. contó que este proceso le cambió la vida, porque ahora, aseguró, no puede salir ni a la esquina por temor a ser asesinada. Esta semana, la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass buscó impedir la extracción de información de sus celulares y también de un iPad. Hubo malestar por las sanciones que proponen para menores infractores en la Asamblea Nacional. Estas son las imágenes. La defensa del ex vicepresidente Jorge Glass ha presentado ante el juez Julio César Inga de la Corte Nacional de Justicia un pedido para que se revoque la providencia en la que se da paso a que se pericien los 2 celulares y el iPad que fueron incautados el pasado 5 de abril, cuando fue detenido Glass en la Embajada de México. Esto tras el pedido de la Fiscalía General del Estado registrado el pasado 12 de abril, en donde el juez Inga autorizó que los equipos electrónicos de Glass sean sometidos a un proceso de extracción de información y con ello se pueda dar la materialización y transcripción de su contenido. Andrés Villegas, abogado defensor del ex vicepresidente Jorge Glass, en la solicitud al magistrado señala: se digne revocar vuestra providencia de fecha viernes 12 de abril del 2024 a las 21:15, mediante la cual autoriza la exhibición, el reconocimiento, preservación, extracción, análisis, materialización y transcripción de la información contenida en los dispositivos ingresados con cadena de custodia. Con el pedido de la defensa del exmandatario, lo que se busca es detener la extracción de información de los dispositivos electrónicos, los mismos que actualmente se encuentran bajo cadena de custodia, a resguardo del Centro de Criminalística de la Policía Nacional en la ciudad de Quito. Yo creo que allí hay información muy importante y por lo tanto se las tiene que tratar con sumo cuidado de manera de que esa información pueda ser válida en este proceso y en otros procesos. El ex vicepresidente actualmente mantiene prisión en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en la ciudad de Guayaquil. En las próximas horas se podría conocer si el juez acepta el pedido de la defensa de Glass o si se procede ya con la extracción de información de los dispositivos electrónicos, que para muchos podría contener información importante en torno a los casos en los que está siendo investigado el ex vicepresidente en la actualidad. El asesinato de un conductor de un bus en Guayaquil, que tuvo como protagonista a un joven de 14 años de edad, encendió el debate en la comisión que tramita las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Pierina Correa, presidenta de esa mesa, dijo que no incrementarán las penas para los menores infractores. Y eso provocó malestar. No hay cambio, se mantiene tal cual está en este momento. No habrá más sanción para los menores infractores, los menores asesinos, como en este caso. A ver, existen las convenciones internacionales de las cuales somos firmantes y ratificantes como Estado, y eso qué quiere decir, que tenemos que enmarcarnos en lo que dice estas convenciones internacionales. Eso no puede mantenerse, siguen asesinando a toda la ciudadanía de a pie, al trabajador ecuatoriano, por el hecho de trabajar, por el hecho de estar. Ya le robaron, ya le quitaron todo. Se regresan y le meten un tiro en la cabeza. La legislación ecuatoriana estipula una sanción máxima de 8 años para niños y jóvenes que cometan delitos graves. Eso no cambiará, aunque los legisladores reconocen que la situación de seguridad en el país sí cambió. Ante las circunstancias en las que se encuentra el país, necesitamos establecer una justicia que esté entre lo punitivo y lo restaurativo. Vicente Tallano dice que los niños y jóvenes no pueden ir a prisión cuando cometan delitos. Plantea un incremento de penas para delitos graves y que los menores cumplan parte de la sanción en centros de menores infractores, hasta que cumplan la mayoría de edad. Entonces terminarían la condena en la cárcel. Hay que revisar la edad para el procesamiento. Hoy, a partir de los 12, tiene que ser a partir de los 14. Segundo, con 12 años de una pena privativa de libertad. En el análisis de las reformas al Código Penal hay una propuesta para subir la sanción con cárcel para menores infractores. Pero eso no puede avanzar porque algunos asambleístas que tramitan, en cambio, las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, se oponen a que ellos sean sancionados con más fuerza. Y al volver, el presidente Daniel Noboa tuvo una agenda apretada en varias provincias. Dialogó con sus mandantes.
Además, amigos, los operativos militares y policiales siguen con buenos resultados en su lucha contra el crimen organizado. Esto y más al volver aquí en Impacto Semanal. Y el presidente Daniel Noboa anunció que los asesinos de policía serán considerados objetivo militar. El jefe de Estado también entregó obras y dialogó con los ciudadanos. Veamos. El presidente de la República, Daniel Noboa, lamentó la muerte de agentes policiales en manos del crimen organizado, registrado este lunes en San Borondón, en la provincia del Guayas. El primer mandatario afirmó que cualquier asesino de policía o miembro de las Fuerzas Armadas será considerado objetivo militar. Nuestro compromiso con la seguridad tiene que ser total. Estamos recuperando zonas que sufrieron el abandono y la indolencia y las estamos transformando en esperanza y dignidad. Según cifras oficiales de la Policía Nacional, durante el 2023, 51 policías fueron asesinados en manos de la delincuencia, y en lo que va del 2024 hasta el momento se han registrado 8 asesinatos de policías. Quienes han tenido que enfrentar el AMPA cara a cara señalan que el respaldo que las autoridades gubernamentales actualmente están realizando sirve de mucho para el trabajo de las fuerzas del orden y así poder contrarrestar el crimen organizado. En el caso de Santiago Olmedo y David Velastegui, policías que fueron procesados por dar de baja a delincuentes, puntualizan que es importante este apoyo, pues así se reafirmará el compromiso de los miembros de las instituciones uniformadas para hacerle frente al AMPA. El justificativo y nos da la fuerza para seguir luchando. Hoy por hoy se ha dado cuenta de que la seguridad es la base de toda la sociedad. Necesitamos seguridad jurídica, necesitamos seguridad física. El presidente de la República otorgará el perdón presidencial a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que den de baja a delincuentes en el cumplimiento de su deber, protegiendo a la ciudadanía. Un centro educativo abandonado fue convertido en el cuartel intermedio Milagro. Un espacio esperado por los habitantes de este cantón y que aportará en gran medida a fortalecer la seguridad ciudadana. Es aún así, en una situación económica difícil como en la que estamos, buscar darles mejores condiciones, que estén con los insumos adecuados y también con las instalaciones adecuadas. La inauguración se dio con las principales autoridades de la policía, el cantón y la provincia, quienes recorrieron las instalaciones. Más bien agradezco a la ciudad de Milagro el esfuerzo que han hecho sus autoridades para llegar a tener este cuartel moderno. Esta alianza entre el Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, el municipio de Milagro y la empresa privada permitirá a que 140 uniformados utilicen las instalaciones de este cuartel intermedio. El cuartel es un aporte para incrementar las capacidades operativas de la policía de esta ciudad, que lucha día tras día contra el crimen organizado. En las últimas horas hubo un simulacro marítimo, se descubrieron pistas clandestinas y los operativos se realizaron de forma sorpresiva para capturar a los delincuentes. Veamos. La destrucción de una pista clandestina de aterrizaje que estaba ubicada en la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa al sur de la provincia de Manabí fue inhabilitada con máquina pesada y explosiones controladas por equipos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Como ustedes ven, la maquinaria lo que hace es una zanja que puede ser fácilmente después, con el trabajo de un mediodía de otra maquinaria, puede ser tapada, pero las explosiones de estas son las que debilitan estructuralmente el piso. Entonces no va a ser tan fácil que lo puedan recuperar inmediatamente. Esta área comprendía cerca de 1 kilómetro de largo y alrededor de 300 metros de ancho y estaba situada dentro de una propiedad privada a unos 150 metros del mar, sector donde una vez existieron piscinas para cría de camarón. Agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas señalaron que dicho espacio presuntamente era utilizado por supuestos integrantes de organizaciones delictivas que operan al margen de la ley y en la que ingresaban y salían pequeñas avionetas. El CNE informó los procedimientos que realizará en la jornada más importante de este mes y explicó cómo será el procesamiento de la información. Veamos.
$69 es la multa para las personas que no conformen en las mesas electorales el próximo 21 de abril, día de la consulta popular y del referéndum. La información trasciende aquí, en la Delegación Provincial del Guayas, del Consejo Nacional Electoral, a pocos días de esta fiesta democrática. ¿Y personas que forman la Junta Receptora del Voto, cuántas son en total? Son 65.460 personas que deben ser designadas entre principales y suplentes. Para evitar pagar la multa en casos de no acudir como miembro de las Juntas Receptoras del Voto, usted debe justificarlo con uno de los siguientes casos. Quienes no pueden votar por mandato legal, quienes no pudieran votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados, quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en el día de las elecciones o hasta 8 días antes, quienes en el día de las elecciones se ausenten o lleguen al país, así como aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional, quienes por tener el voto facultativo no están obligados a votar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución de la República. Para que no lo sancionen, se debe presentar la debida justificación por no participar en el proceso electoral en las delegaciones provinciales. La justificación debe estar acompañada de los documentos de respaldo. El director de la delegación provincial tendrá que resolver si acepta o niega la justificación en 3 días. Es importante que durante este proceso usted tenga la cédula de identidad. El presidente de la República, Daniel Noboa, mediante decretos ejecutivos 162 y 163, dispuso al CNE llamar a referéndum y consulta popular. La fecha establecida fue el 21 de abril del año 2024, es decir, estamos en las vísperas del desarrollo de los comicios generales que se realizarán desde las 7 hasta las 17 horas. En Ecuador están registrados más de 13.600.000 electores y están definidas 40.418 juntas receptoras del voto, mientras que en el exterior ascienden a más de 429.000, distribuidos en 656 juntas receptoras del voto. Si todavía no conoce su lugar de votación, les recomendamos ingresar directamente a la página web del Consejo Nacional Electoral o a la aplicación para su celular del CNE. Escoja la opción Referéndum y Consulta Popular 2024 y con su número de cédula podrá acceder a sus datos de recinto, junta, provincia, cantón, parroquia y zona. También puede existir un mensaje en rojo que le acredite como parte de los más de 285.000 miembros de mesa en el país y en el exterior. Si no asisten el día de las votaciones a conformar la mesa, prepárese, porque existe una multa de $69. Además, si la abandona, que es más grave, a lo largo del día de las elecciones, la multa se ubica entre $5.060 y $9.200. Recordemos que el voto en Ecuador es obligatorio desde los 18 hasta los 64 años y la multa por no votar es $46. En todos los casos, es mejor cumplir con esta obligación cívica y evitar, por supuesto, complicaciones económicas. Asista mañana a depositar su voto portando la cédula de identidad, pasaporte o el documento de identidad consular. 38 agencias del registro civil en el país están atendiendo desde las 8 horas hasta las 14 horas en horario extendido el fin de semana. El CNE anunció que informes técnicos recomiendan que no haya votaciones en México e Israel. Tampoco habrá votaciones en Nicaragua. Está en vigencia la ley seca y el silencio electoral. El proceso electoral prácticamente se inició con la votación de los PPL este 18 de abril. La jornada cívica del día domingo se inicia a las 7 horas y se cierra a las 17 horas. Una vez concluido el escrutinio público este 21 de abril, los coordinadores de mesa realizarán la transmisión de datos desde las juntas receptoras del voto. Los resultados del conteo rápido se conocerán a partir de las 19 horas con 30 minutos. Les invitamos entonces a la gran jornada Voz y Voto 2024 el día de mañana con un equipo periodístico completo, desplegado a lo largo y ancho del país con todos los detalles del referéndum y consulta popular. Mañana, amigos, es la cita con la democracia
y usted tiene la palabra. Atención amigos, Patricio Chávez del correísmo fue inhabilitado como asambleísta por una sentencia ejecutoriada por la Contraloría. Además, la Corte de Justicia del Guayas dictó prisión preventiva para el exalcalde de Durán, Dalton Narváez, por peculado y dispuso su captura. El asambleísta Patricio Chávez ingresó al Palacio Legislativo, pero llegó hasta la puerta de ingreso al Pleno. No podrá ocupar su curul porque las autoridades del Parlamento lo inhabilitaron por la sanción con multa y destitución que existe sobre él, por una auditoría que concluyó que autorizó una operación de crédito cuando estaba al frente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. ¿Usted intentó ingresar al Pleno y ya no lo permitieron? No he intentado, obviamente está claro, aquí no estamos para hacer un show mediático. Está claro cuáles fueron las intenciones sin recibir ningún tipo, por parte de 5 personas del CAL, sin recibir ningún tipo de notificación verídica y en derecho. La computadora de su curul estuvo apagada durante la sesión del martes. En un comunicado, la Contraloría General del Estado explicó que durante el periodo del 8 de diciembre de 2015 al 21 de marzo de 2016, Patricio Chávez suscribió una resolución autorizando la operación de crédito entre el Banco Industrial y Comercial de China y la empresa pública Petroecuador por 970 millones, con garantía soberana del Estado ecuatoriano. Aclara que de ese modo la empresa pública gestionó líneas de crédito, aunque esta es una responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Finanzas, como ente rector de las finanzas públicas. Esta es una sanción que estuvo ya prácticamente sepultada hace 6 años. Jorge Acaiturri, vocal del Consejo de Administración de la Legislatura, explicó por qué tomaron la decisión de inhabilitar al asambleísta Patricio Chávez. Se lo inhabilitó ya que imagínese usted qué pasaría si el señor participa en el Pleno, participa en las comisiones, teniendo una inhabilitación. El día de mañana todo lo hecho por él puede anular lo hecho tanto por las comisiones como el Parlamento. La curul del legislador del correísmo será ocupada por su asambleísta alterno. Dalton N. estuvo en la alcaldía de Durán en 2 periodos, desde el 2008 hasta el 2014 y desde el 2019 hasta el 2023. En su segunda administración, la Contraloría emitió un informe especial sobre los contratos de consultoría para el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable de El Chobo. Fue entonces cuando la Fiscalía inició una investigación. La audiencia sobre este caso se realizó de manera virtual. El ex burgomaestre no estuvo presente, pero sí su defensa técnica. Luego de la diligencia, el presidente de la Corte de Justicia del Guayas acogió los cargos expuestos por la Fiscalía y dictó prisión preventiva por el presunto delito de peculado. El organismo expuso la medida en la cuenta social X. Ahí se dispone a la policía su inmediata localización y captura. El exfuncionario municipal del Cantón Ferroviario fue blanco de varios atentados. El último ocurrió en octubre de 2023. En ese evento murió uno de sus guardaespaldas. Amigos, y les contamos que hay preocupación en el mundo entero por la escalada de violencia entre Israel e Irán con ataques mutuos. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Irán negó este viernes que haya sido atacado con misiles por parte de Israel. Hoy se escucharon aparentes explosiones en la ciudad de Isfahán, en el centro del país, que incluso llevó a los aeropuertos y a 2 aeródromos a suspender sus vuelos. De ahí que responsables estadounidenses lo presentaron como un ataque israelí, en represalia por los drones y misiles disparados por Teherán contra Israel el sábado pasado. Sin embargo, Teherán desmintió lo ocurrido. El Canal de Panamá aumentará el número de tránsitos diarios y el calado de los buques que cruzan la vía interoceánica debido a una mejora del nivel de los lagos que lo abastecen de agua. Ahora se permitirán hasta un máximo de 32 buques diarios, en lugar de los 27 que había anunciado como tope hace un mes. Voraz incendio en un edificio emblemático de Dinamarca.
La antigua sede de la Bolsa de Copenhague, una de las construcciones más antiguas de la capital danesa, estaba siendo objeto de obras de renovación. La famosa flecha del edificio de 54 metros se derrumbó entre las llamas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró las nuevas oficinas en ese país centroamericano del gigante estadounidense Google, que trabajará con instituciones públicas y privadas para potenciar los negocios y modernizar la educación y la salud. Amigos televidentes, hasta aquí las noticias más destacadas del Ecuador y el mundo. Gracias por su gentil sintonía. Les esperamos todos los sábados a las 13 y a las 20 horas en Impacto Semanal. Disfruten, por supuesto, del fin de semana y buena suerte.